Hermanos, Dios les bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos nosotros o sigue estando con nosotros hoy. Quiero invitarles que por favor se ubiquen en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es interesante que en Occidente, en esta parte del mundo, se celebre cada año Navidad. Se celebra Navidad y se adornan las calles, las ciudades se ponen muy bonitas, las personas se preparan, quieren pasar un tiempo en familia, en comunidad, juntos, en comunión. Las personas quieren tratar de estrenar los diciembres. Quieren comenzar a usar algo. Algunos en diciembre es el eslabón de la cadena que une su nueva vida, su nuevo año. Y lo hacen en diciembre con el propósito o aprovechando, mejor dicho, la Navidad. ¿Y qué es Navidad sino celebrar el nacimiento del Salvador? Celebrar que Jesús vino. Celebrar que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. En su momento yo llegué a pensar que el mundo literalmente celebra en diciembre la vida de aquel que en algún momento los ha de juzgar. Y parece solamente aprovechar las partes culturales o la oportunidad económica, pero no se detienen a reflexionar lo que significa que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado. Y no solamente eso, como cantábamos, se haya humillado, naciendo en un pesebre y como hombre ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que recordamos en la Navidad. Recordamos a Jesús, al Salvador, pero un Salvador que no solamente vino a ser humilde, a servir, vino a alcanzar algo mucho mayor que nosotros y para nuestro beneficio y para su gloria. Él vino a salvar a pecadores y glorificar a Dios de esa manera. Entonces, pensando en eso, Jesús no solamente se quedó como el cordero inmolado. Jesús murió, ciertamente, pero resucitó. Y eso de hecho es lo que también vamos a celebrar hoy y recordar cuando estemos en la Santa Comunión. Cristo se levantó de los muertos. Dios le exaltó. Y ese será el título o mejor dicho, el título de nuestro sermón hoy será el resultado de la humillación de Cristo, su exaltación. El resultado de la humillación de Cristo, su exaltación. Para eso, quiero invitarles a leer Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. He aquí nuestro pasaje. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Yo te ruego que a pesar de mis limitaciones, a pesar de mí, yo no sea un estorbo para que tu palabra ilumine las mentes y los corazones de los que estamos aquí. Que la gloria de Cristo nos inunde. Y una vez más, como lo promete tu palabra, como nos lo enseña, oh Padre, glorifícate en mi debilidad. Acompáñanos y guíanos. Escóndenos en la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El resultado de la humillación de Cristo, su exaltación. Hermanos, es importante que tengamos en mente, cuando vayamos a ver este pasaje, la hilación, el contexto que trae Pablo. No podemos descartar ese hilo de pensamiento que Pablo pretendió y que el Espíritu Santo inspiró en este pasaje. Cuando nosotros vemos este pasaje en sí solo, podemos ver que tiene una gran enseñanza. Si nosotros separamos por un momento este pasaje que vamos a estudiar, del que estudiamos de hecho la última vez, es decir, hablando de la humillación de Cristo, el pasaje en sí mismo tendría un peso increíble. Pero Dios quiso inspirar este pasaje, darnos esta información en un contexto particular para exaltar algo de sí mismo y de su iglesia, de lo que espera de su iglesia. Dios no quiso que esto fuese un pasaje independiente. Dios quiso que este pasaje estuviese ordenado con el propósito de recordarnos que necesitamos estar unidos, y para estar unidos es necesario ser humildes, y ser humildes como Cristo. La persona de Cristo llega a ser nuestro ejemplo en la humillación, pero también lleva a ser nuestro estímulo, nuestra expectativa, nuestra adoración en su exaltación. Por eso, cuando vamos a ver estos versículos del 5 al 11, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver quién exaltó a Cristo o quién le exaltó. Luego vamos a ver hasta dónde le exaltó. Y luego vamos a ver para qué le exaltó. 3 encabezados sencillos. ¿Quién? ¿Hasta dónde? ¿Y para qué? Así lo vamos a ver. Hablando de la exaltación, es importante entonces que leamos el versículo 9. Léalo ahí en su Biblia. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Y es importante que nosotros, cuando estamos escuchando la predicación, también aprendamos a cómo el predicador llegó a las conclusiones que llegó. Mi intención en las enseñanzas también es tratar de guiarles a que ustedes mismos puedan llegar a las conclusiones correctas en la Biblia. Por lo tanto, podemos ver en este pasaje que es importante evaluar la conjunción con que empieza el versículo 9. Dice, por lo cual, ¿sí se dan cuenta? Por lo cual Dios, por lo cual asume claramente que lo que viene a continuación es basado o fundamentado en lo que dijo anteriormente. Hay una relación entre lo anterior y esto que va a decir. Ahora, ¿qué viene a continuación? ¿Qué viene después del por lo cual? Bueno, la acción principal de todo lo que viene a continuación es que Dios exaltó ¿a quién? A Cristo. ¿Hasta dónde?
hasta lo sumo. ¿En qué está fundamentada o basada la exaltación de Cristo entonces? La exaltación de Cristo está basada en lo que pasó anteriormente. ¿Qué pasó anteriormente? Jesús se humilló. En otras palabras, Cristo fue exaltado hasta lo sumo porque voluntariamente se humilló hasta lo más bajo. Fue exaltado hasta lo sumo porque voluntariamente se humilló hasta lo más bajo. Por causa de su humillación, Dios le exaltó. Importante. Él fue exaltado, pero dentro del pasaje hay algo que necesitamos destacar. ¿Quién fue el que le exaltó? Dios. Dios le exalta. Ahora, pregúntense, ¿quién fue el que se humilló? Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Obligado? No, voluntariamente. Y luego de su humillación voluntaria, ¿quién le exaltó? Dios. El pasaje nos dice que fue Dios y lo hizo hasta lo sumo. Fue Dios quien le dio un nombre sobre todo nombre. Fue Dios quien reivindicó a Jesús. Cristo no dijo, como yo voluntariamente me humillé hasta lo más bajo, doblemente me humillé. Ahora, como nadie tomó en cuenta mi humillación, o como yo me humillé tanto, voy a tener que exaltarme yo mismo hasta lo más alto, para que la gente se dé cuenta lo humilde que yo fui. Yo me merezco, yo soy digno de ser exaltado. Jesús no dijo eso. Por supuesto, Jesús era digno de ser exaltado, de su exaltación. Pero su exaltación no era algo que le competiera a Cristo mismo. Su propia exaltación no era algo que le competiera a Cristo mismo. Al contrario, Jesús no se autoproclamó excelso sobre todo. Él no dijo, qué humilde fui, soy demasiado humilde, me merezco todo el dominio del universo. No dijo eso, hermanos. Lo que sí hizo voluntariamente fue humillarse. Pero él dejó toda la exaltación ¿a quién? A su Padre. Su Padre fue quien le dio un nombre sobre todo nombre. Y esto es importante, hermanos, porque la Biblia es clara cuando habla de quién es el que exalta. Pregunto, ¿quién, según la Biblia, es el que exalta? Dios, no uno mismo. Y vemos el ejemplo también en Cristo. El pasaje nos habla que fue Dios que le exaltó. Jesús no se tomó esa atribución. Por eso, para empezar a aplicarlo a nuestra vida, necesitamos preguntarnos. Quizás nosotros estemos entendiendo en algún momento que nos hemos humillado ya demasiado y que por lo tanto necesitamos tomar un lugar un poquito más significativo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, porque ya no hemos arrastrado demasiado. Pero pregunto, ¿tú eres o tú mismo eres el que te estás exaltando? ¿Eres tú mismo, mi amado hermano, el que te estás dignificando? ¿Piensas tú que ya es hora de que alguien note todo lo que has hecho? Recuerda esto, Dios es el que exalta. Y yo tengo mi corazoncito pecador también. Y cuando hago la pregunta lo hago pensando en mí mismo, considerando que efectivamente yo también en algunos momentos me he detenido a pensar, bueno, ¿y entonces hasta cuándo?
Y como yo sé que no soy el único que tiene ese corazoncito medio maluco, les pregunto, ¿será que eso ha pasado por su corazón? ¿Hasta cuándo? Pero recuerda, Dios es el que exalta. Luego de que aquellos que le temen se han humillado voluntariamente y han esperado en Él. En este caso, vemos que fue Dios el que exaltó a Cristo. Dios, su Padre. Jesús en un momento fue llevado a pensar y a recordar que Él podía hacer que de los cielos descendiera fuego. Jesús fue llevado a pensar en su momento, mientras estaba aquí en la tierra, que Él tenía el poder de invocar a los ángeles y armar una guerra y destruir a todos sus enemigos. Y Jesús fue tentado en algún momento a recibir los reinos de la tierra. Pero Jesús aguardó. Y aunque esa espera implicó como gotas de sangre mientras oraba en el Getsemaní, Él esperó por la exaltación de su Padre. Él fue hasta lo más bajo, aguardando por lo que Dios iba a hacer. Se sometió hasta el final. Por eso el Padre lo exaltó. Por eso fue Dios. La pregunta ahora es ¿hasta dónde le exaltó? Vamos a ver lo que significa entonces esto de que Dios le haya exaltado. Dice el pasaje que le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Es claro el contraste entre la palabra humillación y la palabra exaltación. Pero también hay que detenerse a entender lo que implica ese maravilloso contraste. Nosotros hablamos la vez pasada de la doble humillación de Cristo. Vimos que Jesús descendió hasta lo más bajo. No solo se hizo hombre, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llamada por algunos 1000 muertes en una. Tal fue la humillación de Jesús. Ahora aparece la exaltación y como consecuencia de su humillación está este lugar hasta lo sumo, que nos dice Pablo. Hasta lo sumo. Ahora Jesús parece no estar en la condición de aquel hombre a quien escupían. Jesús parece no estar ahora en la condición de aquel hombre de quien se burlaban. Aquel hombre que fue azotado camino al Calvario. Jesús parece ahora no estar, según lo que dice Pablo, como aquel hombre que muchos subestimaban. Ahora ese hombre está en otra condición. ¿En dónde está? Exaltado. Ahora está como amo y señor de todas las cosas. Tan bajo como voluntariamente descendió, Dios le exaltó. Nosotros vimos qué significaba que Jesús en su gloria, en su dignidad, en su posición de Dios, que todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros vimos qué es lo que significaba que Jesús se humillara entonces. Aprendimos que en realidad es algo que escapa de nuestro pensamiento, de nuestro sentido, de nuestra comprensión, la humillación de la segunda persona de la Trinidad, de Dios. Bueno, mi amado hermano, de la misma manera, o quizás aún más glorioso, Dios el Padre le exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto, exaltado sobre lo exaltado. Es la idea del pasaje. Dios, hombre, gobernando y digno de la reverencia del universo y de toda criatura y de toda creación. Ese es el lugar de Cristo. Dios le exaltó hasta lo sumo.
Esto también es tanta gloria que cuando usted se detiene a pensar que Dios hombre está reinando sobre todas las cosas, escapa de nuestros sentidos. ¿Cómo es posible que Jesús, aquel que caminó entre los hombres, gobierne sobre la estrella más grande, sobre la galaxia más profunda, sobre cualquier agujero negro, pero también sobre las potencias de este mundo? ¿Cómo es posible que aquel que fue escupido y muerto en la cruz ahora esté gobernando inclusive desde una manera tan interesante y profunda que escapa de nuestro entendimiento, que esté gobernando dentro de la misma mente de una manera soberana de aquellos que controlan el mundo? Y que por lo tanto los humillará cuando fuere de tiempo. Ese es el lugar que Jesús tiene. La idea que el texto nos da es que Dios le dio el cargo más alto. Él no está sujeto a otro nombre. Él, Dios, le levantó por sobre todos. Dios quiso que Jesús fuese reconocido en esa exaltación, en ese alto cargo al que fue elevado. Dios le dio a Cristo una posición hasta lo sumo, hasta lo más grande que se le puede dar a alguien. Le exaltó por encima de todo, exaltado sobre lo exaltado, más arriba de lo más arriba. Él está gobernando. Un nombre que es sobre todo nombre. Exaltado sobre lo exaltado. Alguno pensará, bueno, quizás el pasaje dice que el Padre le dio al Hijo un nombre que es más bonito que el de los demás y por lo tanto destaca. ¡Ay, qué nombre tan lindo! No le dio un nombre como los de ahora que unen 4 nombres en uno y se terminan llamando una cosa toda extraña. Quizás alguno piensa que fue un nombre caché que le dio y ya, de la alta alcurnia. Pero no se trata de la idea del nombre per se. Cuando Pablo dice que Dios le dio un nombre sobre todo, no se refiere a un nombre y ya. La idea va más allá. Según el propósito de que se le diera este nombre, es que sería de autoridad sobre cualquier persona, sobre cualquier ser. Nombre en este caso es igual a autoridad. Un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, el universo entero. En la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre implica autoridad, dominio sobre todo. Así como quizás en alguna empresa le dan el nombre más alto a alguien, queriendo comunicar que le dieron el cargo más alto, que todos se deben a esa persona. En este caso particular, y con mayor gloria, a Jesús se le dio dominio sobre cualquier ser. De hecho, Pablo también lo trata en otra epístola. A los de Éfeso le dice en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Mire cómo lo describe Pablo aquí. Él dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Allí se usó la expresión de la gloria. ¿Qué es lo que significa tener un nombre sobre todo nombre? El ejemplo también lo podemos ver en Primera de Crónicas 5:24.
Dice así: y estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Hasriel, Jeremías, Odavías y Jabdiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombres y jefes de la casa de sus padres. Obviamente, cuando se refiere aquí a varones de nombre, se refiere a gente que tenía autoridad, varones importantes, hombres que conducían y que estaban sobre otros, hombres con respeto bien ganado, hombres de renombre. Eso es lo que significa entonces autoridad, exaltación, dominio sobre otro. Un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre que pueda estar sobre el nombre de Jesús. Por eso, cuando Pedro en Hechos 3 iba caminando y vio un paralítico, le dijo que no tengo oro ni plata. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, bajo su autoridad y sus méritos, levántate. ¿Y qué hizo ese hombre? Se levantó. Pero maravilloso también es cuando el mismo Pedro estaba en Lucas capítulo 5, nos lo narra Lucas 5:5, estaba pescando y no había pescado nada en toda la noche. Y el versículo le dice: bueno, no hemos pescado nada toda la noche, no hemos lanzado la red, pero en tu nombre, lanzo la red. ¿Y qué pasó? La red se llenó. La red se llenó. ¿Por qué? Porque cuando inclusive los peces del mar escucharon que bajo la autoridad de Cristo se lanzaba esa red, todos fueron a esa red. Porque tiene autoridad sobre todo. Por supuesto, y no me malinterpreten, esto no significa que usted vaya a ir usando como una pistola en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que no me pueda comprar esos zapatos, ¡pam! En el nombre de Jesús, que pueda ganarle en este debate a esta persona, ¡pam! En el nombre de Jesús, que tenga comida mañana sin trabajar, ¡pam! En el nombre de Jesús, que me recupere económicamente. No, eso no es lo que significa. No se puede estar usando el nombre de Jesús porque eso sería usarlo en vano, de esa manera. Cuando los apóstoles lo usaron, era para literalmente exaltar la autoridad que Jesús tenía sobre todas las cosas, porque tenían ese poder delegado de Cristo. En nuestro caso, nosotros debemos usar el nombre de Jesús como Él dijo que debíamos usarlo. ¿Cómo, pastor? Bueno, cuando tú oses acercarte al Dios eterno, entiende que no puedes acercarte en tus propios méritos. Necesitas acercarte en el nombre de Jesús, bajo su justicia, con humildad, sujetos a Él, orando en el nombre de Jesús. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Por eso es que dejamos todo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad, no nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que me ayudes, pero no se haga como yo, sino que se haga como tú quieras. Finalmente, si el nombre de Jesús nos ha de capacitar para algo, nos ha de dar autoridad para algo, será para capacitarnos, darnos autoridad y valentonarnos para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, sea cualquiera que sea. Amén. Claro, porque eso es lo que queremos, usar el nombre de Jesús para cosas fabulosas. Pero la principal uso que debemos usar al ver la autoridad de Cristo es someternos a Él. Señor, dame la capacidad con tu poder para someterme a tu voluntad y vivir con contentamiento. Entendemos entonces que el hecho de que Dios haya dado un nombre a Jesús, sobre todo nombre, no sencillamente se trata de una palabra, sino más bien que se trata de autoridad, de la posición en la que Dios le ha puesto. Dios ha entregado a Cristo toda autoridad y todo dominio. ¿Y para qué Dios hizo esto con Cristo? ¿Para qué? Y es aquí donde entramos entonces a nuestro tercer encabezado. ¿Para qué le exaltó?
Y vemos también en un doble propósito, un propósito inmediato y terrenal que forma parte del plan redentor, y otro es donde se convergen el resto de los propósitos de la obra de Cristo. Vemos que se le dio un nombre, sobre todo nombre, para que todos lo reconozcan, y en segundo lugar, para la gloria de Dios Padre. Pero en primer lugar, vamos a ver esto de ese primer propósito de la exaltación de Cristo. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es tan hermoso como estremecedor. Esto es tan sublime y tan precioso como aterrador. Podemos deleitarnos en ver con qué propósito Dios exalta a aquel que se humilló hasta lo más bajo. Dios le exaltó con el propósito de que toda rodilla se doble ante Él. Antes, Él humillado, Él obedeciendo las órdenes de los romanos, Él allí siendo lacerado por los hombres. Jesús, Él allí ante ellos, rendido. Su vida en ese sentido estaba colgando en las manos de Roma, de las criaturas. Él estaba a expensas de la autoridad y el poder de esos hombres. Pero ahora, por su humillación, las cosas se van a revertir de una manera definitiva y gloriosa y eterna. Yo pregunto, ¿qué se le expresa a alguien cuando se le arrodillan ante él? ¿Qué está reconociendo la persona que se está postrando? Bueno, esa persona está reconociendo señorío, predominio y autoridad de la otra. Imagínense, por favor, o recuerden el rey y los súbditos. Cuando el rey va pasando, todos se ponen de pie. Hay músicos, hay soldados, hay ilustres que se colocan de pie para recibir al rey. O, según la ocasión, el rey se levanta o llega a su trono y todos se inclinan ante el rey, rodilla en piso. Y en ese contexto, imagine por un momento que alguien no se incline ante el rey, que alguien no ponga su rodilla en el piso. ¿Qué está comunicando? Insubordinación, rebeldía, independencia, desobediencia, oposición a la autoridad de esa otra persona, falta de reconocimiento, oposición. El que se arrodilla ante otra persona está reconociendo que no está al mismo nivel que aquella otra persona, no está en la misma categoría. Pero el que no se arrodilla está literalmente despreciando la autoridad de esa persona. Mientras que el que sí se arrodilla entiende que depende de la otra persona. Entiende, el que se arrodilla, entiende que el otro es el que toma las decisiones. El otro es el que sabe qué es lo correcto. Que el otro es el que manda. El que se arrodilla ante el rey reconoce que el rey es quien decide quién muere y quién vive.
El que se arrodilla ante Él está reconociendo que a fin de cuentas su vida depende del que está en autoridad. Entonces, esto es algo glorioso, porque si vemos esa ilustración y la aplicamos a Cristo, los que no inclinan, los que no se arrodillan voluntariamente ante Cristo, entonces están rechazando su dominio, su poder, su autoridad y su anticipación, humillación. Su anticipada humillación. Pero el pasaje nos habla toda rodilla de quien se doblará ante Jesús, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, por supuesto. Quizás las huestes celestes no tienen rodilla, ¿verdad? Tienen su rodilla. ¿Cómo es eso? Pero eso es una manera de comunicar que asumirán la autoridad de Cristo, todos. Pero también podemos reconocer que los hombres sí tienen rodilla. Y hay muchos que no se arrodillan ante Jesús hoy. Pero es claro el propósito de su exaltación, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios exaltó a Cristo para que sea evidente a todos los que están en el universo, en el cosmos conocido, que Él es el que manda. Dios quiere que Jesús sea reconocido por su posición de autoridad. Y Dios quiere que al reconocer el nombre, que es sobre todo el nombre que se le dio a Cristo, las personas reverencien a ese Señor. Le adoren, se inclinen ante Él. Un comentarista dijo, con la expresión en los cielos y en la tierra y en los abismos, Pablo quiere hacer resaltar la amplitud del señorío de Cristo, al que presenta como distinto de la universalidad de los seres creados y superior a todos ellos. Separación y trascendencia que solo a Dios competen. Parece que Pablo, dice el comentarista, está pensando con amplitud cósmica, incluyendo todas las criaturas, racionales y no racionales. Todas esas potestades cósmicas deben doblar la rodilla al nombre de Jesús. Es decir, ante la persona de Jesús, cuyo señorío universal y divino ha sido proclamado por el Padre. Cierro la cita. Es decir, una vez más, que el alcance del señorío de Cristo es un alcance cósmico. Todos se rinden ante Él. Y todos se rendirán ante Él. Sí, los ángeles también. El espíritu de los redimidos. Sí, los creyentes obedientes en la tierra. Sí, los rebeldes desobedientes en la tierra también se arrodillarán ante Él. Aquellos que dicen, nunca me voy a arrodillar ante Cristo, ni voy a creer en Él, ni lo voy a amar. Bueno, te tengo una noticia. Quieras o no, pronto te arrodillarás ante Cristo. Quiera Dios que sea para tu salvación y no para tu condenación. También Satanás y los demonios se arrodillarán ante Cristo. La humanidad perdida en el infierno también se arrodillará ante Cristo. Pero ya están perdidos. Ya están en el infierno. ¿Cómo se van a arrodillar ante Cristo? Bueno, el infierno y el cielo reconocen que hay un solo Señor. Y esto lo usa Pablo como una referencia entonces del alcance del señorío de Cristo, a dónde ha sido elevado, de la trascendencia y de la autoridad que le ha sido dada. Voy a leer para ustedes, o si son rápidos en la lectura, en la búsqueda de sus Biblias, Isaías 45, del 20 al 25. Isaías 45, del 20 al 25. Y voy a
leerlo desde la Biblia de las Américas. Yo lo voy a leer desde la Biblia de las Américas, pero pueden seguirme desde sus Biblias. Dice así: reuníos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones. ¿O tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera? Suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? ¿Quién hay más que yo, un Dios justo y salvador? No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Vendrán a él y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. De manera que vemos en Isaías también una declaración contundente de esto. Las palabras de Pablo no son nuevas. Parte de la redención es precisamente lo que Dios entonces está comunicando en este pasaje, que Jesús será exaltado. Ahorita está en su trono reinando, pero pronto Él consumará su reino. Hermanos, cuando se arrodillen ante Él, no solo será un gesto de reverencia, sino que reconocerán y con su lengua confesarán que Jesús es el Señor. La palabra que Reina Valera traduce aquí como confesarán puede ser también intercambiada o traducida por reconocer, por afirmar o estar de acuerdo. Esta será la acción final que hará toda criatura en respuesta al señorío, a la autoridad y dominio de Cristo Jesús. Un ejemplo es que muchas personas pueden estar de acuerdo con algún gobierno de algún país. Bueno, hay muchas elecciones por allí, hemos visto algunas noticias, Honduras ganó a alguien, Ecuador, pero puede que ese presidente que esté gobernando allí no tenga la aceptación de todos, pero lo que sí es claro es que como él es el presidente, los que están con él y los que no están con él reconocen que es el presidente, ¿cierto? Y la idea que vemos aquí cuando dice confesarán, no quiere decir que todos se arrepentirán de sus pecados. No, lo que quiere decir es que aún los que no se arrepintieron no tendrán otra opción que reconocer que Jesús es el que manda. Él es el Señor. Él es el que tiene la autoridad. No tendrán otra opción. Ellos confesarán que Jesús es el Señor. En ese momento, cuando Cristo venga en gloria, no habrá quien quede en pie, no habrá boca que se cierre, no habrá quien se resista, no habrá aquel osado, aquel necio que niegue el señorío de Cristo y no lo confiese. Será evidente, será un evento grande y glorioso que desvelará todas las cosas y nada ni nadie podrá escapar de la presencia, de la gloria de aquel que lo llena todo en todo. Todos entonces serán testigos de su gloria y su señorío. Aunque en su vida terrenal lo hayan evadido, aunque lo hayan negado toda su vida, en ese momento no podrán resistir. Allí se revelará todas las cosas y Cristo será adorado por todos. Algunos se arrodillarán con gozo, los creyentes nos rendimos ante nuestro Señor.
pero otros, por otro lado, lo harán con extremo terror. Pero todos se arrodillarán ante Jesús. Estarán de acuerdo que Él es el Señor. Si bien esto es un evento que quizás algunos subestiman, créanme que esto pasará. Quizás no tengo la voz ahorita para declarar con más poder o fuerza lo que realmente significan estas palabras, pero la palabra de Dios en sí misma tiene la gloria para que nuestras mentes no puedan resistirla. Por lo tanto, hay gloria y poder en el hecho de la exaltación de Cristo. Nuestra mente quedará limitada, nuestras palabras quedarán cortas, pero lo cierto del caso es que aunque ahorita para los creyentes nuestras almas estén agitadas, perturbadas, estén tristes, desconsoladas y frustradas porque vemos cosas que pasan en el mundo que quisiéramos controlar pero que no podemos, aunque nuestra presión y nuestra tristeza abrace el corazón por ver cosas malas que pasan en la sociedad, en otros países, créanme que Jesús fue exaltado en gloria y pronto cualquier rico, cualquier millonario, cualquier pobre, cualquier presidente, cualquier rey, cualquier autoridad se inclinará ante Él. Y Dios será reivindicado por siempre. Apocalipsis 1 del 12 al 19. Lo voy a leer también para ustedes. Miren cómo Juan el apóstol, desde la isla de Patmos, cuando recibió la revelación, describe a Jesús cómo está ahora. Él dice de la siguiente manera. Apocalipsis 1 del 12 al 19. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, dice Juan. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Pero también hay una descripción importante en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo,
Les decía: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esa es la descripción de Juan con respecto a la exaltación y el lugar que tiene Cristo. Nadie podrá resistirle. Ni todos los ejércitos de la OTAN, de las naciones más poderosas, con las bombas más nucleares que puedan tener, podrán resistir al Hijo de Dios, a Jesús exaltado. Y esa es nuestra esperanza. Pero es importante ver con qué propósito se hace esto. Sí, para que toda rodilla se doble ante Él. Pero ¿para qué toda rodilla se va a doblar ante Él? Bueno, el pasaje es claro. Para gloria de Dios Padre. Pero vayamos a nuestro contexto. ¿Para qué Pablo exhorta a los filipenses a la unión y a la humildad? ¿Para qué quieren que tenga un mismo propósito? ¿Para qué Pablo quiere que tengan un mismo sentir? ¿Para qué quiere que vivan considerando a los demás como mayores a sí mismos? Pregunta, hermano, ¿para qué quieren que vivan entonces unidos, sintiendo una misma cosa? ¿Para qué quiere Pablo que los hermanos hagan todo con humildad, no por vanagloria, no por egoísmo? A fin de cuentas, ¿quién es el honrado? ¿Quién es exaltado cuando la iglesia vive con humildad y en unidad? ¿Quién? Dios. Dios es glorificado, Dios Padre glorificado, no solamente por la humillación de Cristo, sino también por la humillación y la humildad de su pueblo. Y una característica que tiene el creyente es que busca, sobre todas las cosas, que la gloria solamente sea de Dios. Es decir, algunos se preguntarán, bueno, pero que es tan trillada la frase que toda la gloria sea para Dios y lo usamos indiscriminadamente. Pero lo que eso significa es que nosotros queremos que Dios sea reconocido en grandeza, que el mundo entienda que si en alguna medida nosotros podemos vivir en humildad y en unidad, es porque Dios lo ha logrado para nosotros y nos ha dado la cualidad. Eso no viene de mí mismo. Ser creyente no viene de mí mismo. Ser humilde no viene de mí mismo. Amar a Dios no viene de mí mismo. Ser servicial no viene de mí mismo. Ser un hombre y una mujer que quiere ayudar a los demás no viene de mí mismo. No viene de mí. No está en mí. Es por Cristo, para su gloria, para que Él brille, para que los hombres vean que efectivamente aquel que era arrogante, orgulloso, que quería estar o estaba dispuesto a dividirse y a pelear con todo el mundo por su propia fama, por su propia gloria, ahora está dispuesto a humillarse con tal de estar en paz, de estar en unión comunicando a Cristo. Bueno, el mundo lo va a reconocer porque Dios lo hizo y ese es el interés para la gloria de Dios Padre. Por eso es que Pablo lo dice. Él es el honrado por lo que Cristo hizo y por lo que nosotros hagamos para su gloria. Finalmente, ¿quién es el único digno y con la autoridad para dar
al Dios hombre un nombre sobre todo nombre, el Padre, Dios, Yahvé. Hermanos, hablar de Cristo, adorar a Cristo, confesar el señorío de Cristo es honrar al Padre. Por eso esto es majestuoso y glorioso. Para gloria de Dios Padre. Todo esto para la gloria de Dios Padre. Para que otros le conozcan. El hecho de que todos se arrodillen ante Cristo y le confiesen, que adoren a Cristo, trae gloria al Padre. Por eso es que nadie puede ir al cielo si no es por medio de Cristo, reconociendo su gloria y postrándose ante Él. Es imposible traer gloria al Padre sin Cristo. Por eso necesitamos alimentarnos de Cristo, conocer a Cristo, ser humildes como Cristo y seguir sus pasos, dejando todo en manos de Dios para que Dios nos exalte cuando fuera tiempo. Recuerda esto. Jesús, por causa de su humillación amorosa, ha vuelto las cosas a su estado inicial, pero mucho más gloriosa. He allí en Cristo el hombre que venció y fue perfecto. He allí el segundo Adán reinando con gloria y majestad. He allí Jesús, el Señor, gobernando y sojuzgando con justo juicio la creación en perfecta armonía con el Padre. He allí el Rey, aquel que ha vencido, el libertador de su pueblo, aquel que ha derrotado al enemigo. He allí el Cristo exaltado y digno de adoración. He allí Dios encarnado y exaltado, digno de reverencia eterna. Sin Cristo es imposible honrar al Padre. Imposible. Por eso los testigos de Jehová no tienen razón. Por eso es que los musulmanes no tienen razón. Por eso es que inclusive los romanistas no tienen razón, porque solamente en Jesús fue el que fue exaltado y el que se humilló hasta lo sumo. No fue María, no fueron los santos, no fueron los hombres que vivieron luego de Jesús. Fue Jesús, no hay más nadie como Él. Es el único digno, todo lo demás es entonces idolatría. ¿Pero qué implica esto? Bueno, hermanos, para nosotros, ¿cómo aplicamos la exaltación de Cristo? Bueno, ciertamente, una de las cosas que debe animarnos es entender que todo, en algún momento, si aguardamos con paciencia, todos serán arrodillados ante Jesús. Todos. Si piensen, lo que usted piense lo más imposible, el país más recóndito, el rey más pagano, se arrodillará ante Cristo. Eso debería traer esperanza y consuelo a nuestras almas. Pero también es importante pensar que esto de la exaltación de Cristo no tiene el propósito de ser una idea nada más intelectual en nosotros. Tiene la idea de crear, de que respondamos nosotros de alguna manera. En muchos sentidos, este pasaje es uno de los vuelos más altos del pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Pero su intención es persuadir a los de los Filipos para que vivan una vida de unión, de amor y de humildad. Ese es su propósito. Para que vivan una vida en la que la desunión, la discordancia y la ambición personal no tuvieran lugar. La exaltación de Cristo debe ubicarnos y decirnos: contrólate, toma tu lugar. Tu trabajo es ser humilde y buscar la paz y la unión de la iglesia. Por eso es que se les pone el ejemplo de Cristo a los filipenses y les enseña que el camino para la exaltación es la humildad. Pablo les anima con el ejemplo de Cristo a ser humildes, a esforzarse en eso. No es la intención de Pablo demandar una humildad
que no tendrá resultados. No es la intención de Pablo vernos arrastrados allí como los propios tontos delante de los otros y ya. No es la intención de Pablo exhortar a la unidad de la iglesia a través de la humildad, considerando como el fin último. No, ese no es el fin último. Cualquier intento de unión en la iglesia que no sea para la gloria de Dios es en vano. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay intentos de unión de una manera, como le llamamos ahorita, político. Sé políticamente correcto, saluda. ¿Todo bien? Cualquier intento de unión sin la humildad o pretendiendo una humildad falsa, entonces no es para la gloria de Dios. Pablo no le está pidiendo a los de Filipo que sean políticamente correctos. No está llamándolos a la hipocresía. Lo está llamando a la unión por medio de la humildad para la gloria de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, entendiendo que pronto Dios los va a exaltar. Finalmente, la unión humilde de la iglesia es el medio por el cual el propósito de Dios, el Padre, es cumplido y Él es glorificado. Dios espera de nuestra paz entre nosotros que Él sea glorificado, hermanos. Claro, Pablo no solo nos deja en este caso con la mirada abajo, como si la humillación fuera el fin último. No es tan vacío el asunto. Pablo nos vuelve a elevar la cabeza a la gloria y al carácter santo y justo de Dios para estimularnos más a la humildad y a la unión en la iglesia. Porque, hermanos, así como Dios exaltó a Cristo, porque voluntariamente se humilló, porque voluntariamente se hizo obediente al Padre hasta la muerte, así exaltará a los que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el mandamiento del versículo 5. Y necesariamente está conectado con esta parte. Dios exaltará a su pueblo que se humilla voluntariamente para la gloria de Dios y buscando la paz de su iglesia, la paz de las familias, siendo pacificadores. Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla. Eso es lo que enseña la Biblia. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Job 5:9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, por su humillación, fue exaltado, y Dios propone el camino, el mismo camino para su pueblo.
Su pueblo ahorita son ovejas que van al matadero. Somos como los tontos, los corderos. Pero pronto seremos exaltados en gloria con Él. Gobernaremos con Él. Juzgaremos el mundo con Él. Juzgaremos los ángeles con Él. ¿Por qué Dios le va a dar gracia a los humildes entonces? Podemos preguntar. ¿Quiénes son los humildes? Quizás usted no estuvo en el sermón donde hablamos de la humillación de Cristo, pero permítame resumirlo para usted. ¿Por qué Dios habrá de dar gracia a los humildes? Porque los humildes son los que entienden que en ellos mismos no pueden encontrar nada. En ellos mismos no hay méritos, ni suficiencia, ni bondad, ni buen juicio. Los humildes entienden que solo Dios, el Señor, de Él dependen y que en Él solo está la salvación, el juicio, la misericordia, el perdón, el cuidado y el sustento. Dios lo habrá de exaltar en salvación, teniéndolo a su lado, porque entiende y reconoce que solamente Cristo puede salvarlo. Por eso yo te pido, hermano, que no te resistas más. Yo te pido, hermano, como le pido a mi propio corazón débil, que dejes el orgullo. Deja tu autoexaltación. No te exhibas más. Deja de estar tomando el lugar de Dios. Dejemos la hipocresía de hacer creer a los otros de la manera pública que somos algo cuando en secreto no somos nada. Dejemos de estar tratando de ubicarnos en un lugar alto por nuestros propios medios. Humíllate, humíllate, sé humilde y deja que Dios te exalte. Sé humilde, da la gloria al Padre al tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo recibió todo a su tiempo. ¿Cuándo? A su tiempo. Cristo fue exaltado ¿cuándo? A su tiempo. ¿Cuándo fue reivindicado Cristo? A su tiempo, cuando Dios quiso. Deja que Dios lo haga contigo. Yo quiero quitarle de su mente esa imagen que aún pueden tener algunos de Cristo, de un ser humillado, arrastrado por ahí, recibiendo cachetadas. Ay, mira a Cristo, pobrecito, mira lo que pasó y vemos la pasión de Cristo. Ay. Y la gente, hasta el más impío dice, ay, y arruga la cara, pero ya va. Sí, debemos recordar la obra de Cristo, como lo haremos en un momento. Y que fue humillado, que fue a la cruz, sí. Pero ya no está así, hermanos. Cristo no está así. Volvamos ahora nuestra mirada al Dios hombre exaltado, donde Dios lo ha puesto ahora. Cristo no es ese hombre avergonzado. Cristo dijo en su momento, consumado es. Y está la gloria de Dios reinando. Por eso no ves a Cristo con lágrimas, con conmiseración, con pena, como que si Cristo estuviese rogándonos de rodillas que nos arrepintamos. No. Cuando presentes a Cristo, preséntale al mundo como aquel que está en gloria y que le exige a todos los hombres que se arrepientan con autoridad y con amor, porque solamente en Él hay salvación. Por eso, si Él está exaltado, Él exige tu obediencia. Si Él es el Rey, es el Señor, es el que manda, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no nos rendimos? ¿Por qué definitivamente no lloramos, no nos derramamos frente a Él, reconociendo que hemos sido unos tercos y necios, obstinados de corazón? Si Él es el Rey, Él tiene en su mano nuestra vida y nuestra muerte. Por lo tanto, ya dejemos de estar levantándonos ante Él obstinadamente como que si tuviésemos más autoridad o más nombre que Él, como si nosotros tuviésemos razón. Él es el Rey, Él es tu amo, Él ha sido y está en un señorío excelso, en un señorío tierno y amoroso sobre tu vida.
Así como es perfecto en autoridad, es perfecto en amor y misericordia. Somos humildes, hermanos. Amamos y buscamos la unidad de la iglesia. Consideramos a los demás como mayores a nosotros mismos. ¿Tenemos a favor de nuestros hermanos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? De la misma manera que Dios nos consoló, consolamos. De la misma manera que Él tuvo paciencia con nosotros, tenemos paciencia con los demás. ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestra esposa, de nuestro esposo? ¿Qué de nuestros hermanos? ¿Qué de nuestros conflictos? ¿Qué de la diferencia entre nosotros? ¿Hemos tenido la paciencia y nos estamos consolando con el consuelo de Cristo? ¿O somos independientes, haciendo valer solo nuestras opiniones, haciendo valer solamente nuestros derechos, despreciando la iglesia de Dios? Pregunto, ¿desprecias tú con tu actitud, con tu disposición, con tus comentarios, con tu independencia, lo que Dios está haciendo aquí en tu iglesia, Nueva Vida? ¿Qué criterios estás usando? ¿Tus criterios son de Dios o son tuyos? ¿Son basados en la humildad, en el amor, en la unión? ¿O en qué están basados? ¿En la vanagloria, en la contienda? ¿Tus comentarios son para edificar o para contender? ¿Son para exponer o para guardar la vergüenza del hermano y luego tratar las cosas en privado? ¿Cómo estás tratando? ¿Tus criterios están basados en tu orgullo? ¿En dónde están basados? Pregunto, ¿sigues el ejemplo de Cristo o sigues el ejemplo de Satanás? Mi amado amigo, y quizás tú estás dudando entre la fe o no. ¿Has visto hoy cómo Cristo ha sido exaltado? Ya no está en una cruz. No debe ser representado de esa manera. La cruz está vacía. Razón por la que nosotros inclusive tenemos una crucecita aquí en nuestro púlpito. La cruz está vacía porque el que fue guindado allí para morir está exaltado en gloria y reinando. Por lo tanto, mi amado amigo, ¿doblarás tu rodilla voluntariamente o esperarás que Dios lo haga ante Cristo y ya no haya oportunidad para rendirte voluntariamente ante su señorío? ¿Qué harás, amigo? ¿Sigues resistiéndote al bondadoso Salvador que fue humillado y ahora es exaltado? Voy a leer para ti, mi amado amigo, este pasaje. Lucas 19:27. Escúchalo con atención, por favor. Y también a aquellos enemigos, o mejor dicho, y también a aquellos mis enemigos, dijo Jesús, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Son palabras de un rey que está gobernando, que entiende quién es. Traerlos y decapitarlos delante de mí. Usted dirá, ay, suena cruel. ¿Dónde está el Dios de amor? Suena duro y sanguinario. ¿Quieres saber qué es cruel, duro y sanguinario? Lo que hicieron con Cristo. Cruel es que Cristo esté mostrando su misericordia contigo día con día y tú le sigas despreciando y sigas siendo hostil contra Él. Él se derramó para salvar a pecadores y tú sigues resistiéndote a eso. Eso es cruel. Cruel es decir que con tu vida estás tomando que la muerte de Cristo fue en vano. Por eso, no esperes recibir otra retribución ante tu oposición a Cristo. Él está exaltado y Él es digno de que tú actúes para su gloria, en humildad, formando parte de su iglesia, promoviendo la unión de su iglesia, de hecho, para la gloria de Dios, para que el mundo vea que Jesús está reinando y para predicar el evangelio. Así que arrepiéntete, mi amado amigo. No esperes más, que mañana será tarde. Padre, gracias por tu palabra.
Ayúdanos a amarte más. Y perdónanos, porque al no considerar adecuadamente quién eres tú, en dónde estás, cómo estás exaltado, Jesús, no hemos promovido la unidad de la iglesia. No hemos sido humildes. Ayúdanos a esperar en ti. Tu palabra dice en otro lugar que tú nos exaltarás cuando fuere tiempo. Pero por ahora es necesario que seamos humildes y sujetos a tu palabra y a las autoridades que tú has puesto, Señor. Ayúdanos y perdónanos. Salva a los pecadores. En la gloria de Cristo exaltado, inunde nuestros corazones para que de verdad le temamos y te busquemos voluntariamente en intimidad. Aléjanos de la hipocresía, del fariseísmo, de ser como muchos que se llaman cristianos y lo que son simplemente sepulcros blanqueados. Por fuera visten y hablen bien, pero por dentro están muertos. Danos vida, por favor, desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.